A continuación, hablaremos sobre la experiencia del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW en materia legislativa en la Cámara de Diputados. Por la diputada Beatriz Rojas Martínez, les comento que es actual diputada federal de la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados, donde es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y coordinadora del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW en el ámbito legislativo. Es licenciada en Derecho, feminista, especialista en Derechos Humanos de las Mujeres y Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Ha sido diputada local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quinta y séptima legislatura, hoy Congreso de la Ciudad de México. Presidió las comisiones para la igualdad de género y la comisión especial para la entrega de la medalla al mérito ciudadano, integrante de la Comisión de Gobierno y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Ha cursado diversos seminarios en derechos humanos de las mujeres, análisis y elaboración de políticas públicas con perspectiva de género para México y fundamentos clásicos del pensamiento feminista. Ha participado en los encuentros nacionales feministas de Zacatecas y Jalisco y encuentros de mujeres de Morena en Tabasco y Michoacán. En su quehacer legislativo se llevó a cabo la tipificación del delito de feminicidio en la Ciudad de México. Desde hace más de 20 años ha realizado diversas actividades de apoyo a la población para mejorar las condiciones de vida en la Gustavo Madero, principalmente con los grupos de mujeres. Hasta el día de hoy mantiene una lucha por visibilizar a las víctimas de feminicidio y se implementen los mecanismos para salvaguardar la vida de las mujeres ante el clima de violencia feminicida. Bienvenida, diputada. Buenos días a quienes nos acompañan. Primero, agradecer la invitación a la maestra Marta Juárez Pérez, titular de este Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, aquí en la ciudad, a este conversatorio de derechos humanos de las mujeres a 40 años de la CEDAW. Muy importante este tema. Asimismo, saludar a la diputada Marta Soledad Ávila, sí estuvo presente, ya se tuvo que retirar, Elsa Conde Rodríguez, que ya por ahí escuché atentamente su exposición, y también Ruth Centeno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuarta visitaduría. Yo sí me voy a pasar allá un poquito para… Soy como las antigüitas, estoy muy acostumbrada a las mesas, ¿verdad? Estaba yo escuchando con atención lo que ya se planteó aquí en el tema de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, en el tema que tiene que ver el seguimiento que dan desde la Comisión de Derechos Humanos, en este caso de la Ciudad de México. Yo me quiero enfocar un poco más en la tarea legislativa que tenemos a nivel nacional. Si bien es cierto, la Ciudad de México es muy avanzada en su marco jurídico en el tema de los derechos humanos, la ciudad, por ser diversa, por tener diferentes usos y costumbres, en el país, porque los estados tienen diferentes usos y costumbres, es complicado aún más visibilizar, ¿no?, y atacar esa violencia de género. Por eso resulta de suma importancia que yo estuviera aquí con especialistas en el tema, con la maestra Juárez, para informar de lo que estamos trabajando allá. Voy a hacer un contexto así muy breve, muy rápido, para luego también dejar la agenda legislativa que tenemos en la Cámara de Diputados y de alguna manera comentarles los avances que tenemos a nivel nacional. Entonces, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer es un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han suscrito, con el objetivo de promover la igualdad sustantiva y garantizar
la no discriminación contra las mujeres. Fue adoptado en 1979 por la comunidad internacional y fue firmado por México en 1980 y ratificado más tarde. Asimismo, es parte de contratante del protocolo facultativo de la Convención, el cual ratificó el 10 de diciembre de 1910, se convirtió así en el primer instrumento internacional vinculante y el más amplio sobre los derechos de las mujeres y las niñas, enfocado en garantizar la igualdad entre mujeres y hombres para que éstas disfruten plenamente de sus derechos y vivan una vida libre de violencia. La CEDAW también marcó un cambio histórico al ser el primer tratado jurídico internacional donde se plasmó la necesidad de definir la discriminación contra la mujer y las acciones necesarias para erradicarlas. La CEDAW cuenta con un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer que se encarga de supervisar la aplicación de la convención. Los países que han suscrito, como México, deben presentar informes periódicos relativos a la aplicación de los derechos amparados por la convención. Una vez recibido dicho informe, el comité lo examina y posteriormente formula recomendaciones a cada estado en forma de observaciones finales. Hasta la fecha, nuestro país ha rendido 9 informes al Comité de la CEDAW para reportar los avances en la materia. Para el 9º informe, el comité realizó observaciones específicas enfocadas en el contexto general que vive nuestro país, el marco legislativo que en muchos casos puede ser laxo y discriminatorio, el acceso de las mujeres a la justicia, la violencia ejercida contra ellas, específicamente la violencia extrema. En materia de violencia de género, el comité recomendó la adopción de medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres. En este sentido, recomendó también reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia es una herramienta necesaria para prevenir muertes violentas y asesinatos de ellas. Por ello, los cambios en el marco legislativo donde se garantice la paridad de género, el enfoque de género y la igualdad entre hombres y mujeres es un primer paso que debe ir acompañado de prácticas y acciones concretas como la formación de servidores públicos con perspectiva de género y la generación de políticas que alienten a las mujeres a denunciar los incidencias y violencias de género del que aquí ya nos comentaban. Además de las recomendaciones, el Comité de la CEDAW reconoció los importantes avances realizados por México en materia de igualdad sustantiva con las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la reforma constitucional del artículo 41, donde quedó establecido el principio de paridad de género en elecciones legislativas federales y locales. Este fue un avance que tuvimos en el transcurso de este año y que resulta de suma importancia. Sin duda alguna, estamos trabajando en las leyes secundarias, que esto también es una prioridad, y ya aquí nos comentaba nuestra anterior ponente que hablamos de más de 700 normas e instrumentos que necesitamos trabajar. Son avances importantes y que bueno, ahí damos a la tarea, ¿no? A pesar de estos compromisos que tenemos, pues en ello estamos trabajando. Si bien es cierto que se reconocen diferentes formas de violencia como el acoso, la violación, las agresiones físicas o psicológicas, el feminicidio es la forma más extrema y letal de violencia contra las mujeres, un delito caracterizado por su brutalidad, impunidad. Se suma la situación que tenemos de narcotráfico. La mujer, a final de cuentas, sigue siendo también un objeto sexual y esto ha hecho que todavía se incremente más el número de muertes violentas. En este contexto es que surge nuestro grupo de trabajo, el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer en materia legislativa, nacido de la Unidad de Esfuerzos de la Comisión de Igualdad de Género y la Unidad para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputadas y Diputados. Fue aprobado por la Comisión de Igualdad de Género el pasado 3 de abril, apenas de este año de 2019, y publicado en Gaceta Parlamentaria el día 12 de abril del mismo año. Ese mismo día en que se otorgó el cargo de coordinadora, en ese mismo día se me otorgó el cargo de la coordinación de este grupo de trabajo. Es de suma importancia porque a través de él se podrán vigilar de manera periódica los avances y pendientes en materia legislativa respecto a las recomendaciones que emite el Comité de la CEDAW. Será un espacio de análisis, estudio y monitoreo de las obligaciones del Estado mexicano en la materia. Este es un paso relevante y sumamente necesario en el contexto actual de nuestro país, donde la violencia de género contra la mujer se manifiesta de manera constante y en distintas formas. Entre sus diversas tareas, el mecanismo brindará un informe periódico semestral en materia de igualdad de género con el fin de coadyuvar en la toma de decisiones y el cumplimiento de las diversas recomendaciones que han realizado a México el Comité de Expertas de la CEDAW. También proporcionará información en materia legislativa en torno a las problemáticas, desafíos y pendientes a considerar en la agenda legislativa en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es importante comentarles que es el primer grupo de su naturaleza dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, sentando el precedente para coadyuvar a fortalecer la agenda en materia de igualdad de género, así como contribuir al logro de los plenos derechos de las mujeres. Además, es de recalcar que México es el primer país donde se da un seguimiento legislativo para el cumplimiento de la CEDAW, pues si bien existen otros mecanismos como el ecuatoriano, no son de carácter legislativo. Es desde el ámbito ejecutivo. Entonces, aquí sí se marca un precedente en este trabajo y esperemos que se mantenga en todas las demás legislaturas, porque si bien es cierto, somos uno de los primeros países que tenemos el marco jurídico adecuado para erradicar la violencia, pues todavía nos falta mucho, pero sobre todo lo más importante es hacerlo valer. El grupo mantiene diálogo amplio, hemos hecho muchas mesas de trabajo con expertas en el ámbito profesional, académico, con la sociedad civil en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Sus recomendaciones, señalamientos y propuestas serán de mucha ayuda para complementar y enriquecer nuestra labor legislativa. Dentro del grupo se ha definido una agenda a corto, mediano y largo plazo para atender las recomendaciones hechas por este comité de la CEDAW para nuestro país y dibujar estrategias efectivas que reduzcan y eliminen por completo, la violencia, la discriminación y los estereotipos de género contra las mujeres. Debe destacarse que las prioridades fijadas dentro del grupo se basan en las recomendaciones emitidas en el 9º Informe Periódico de México, donde se ha solicitado que para julio del 2020 se proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para poner en práctica, entre otras cuestiones, la tipificación del feminicidio como delito en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ya la normalización de los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio. Necesitamos agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adoptando políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, trabajo forzado. Simplificar y concertar en todo el país los procedimientos de activación del programa Dialecta AMBER y el protocolo ALBA
evaluar la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal, municipal y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de violencia, entre otras. Estos solo son algunas de las prioridades que se pretenden atender en esta 64 legislatura de la paridad de género, abriendo la puerta y dejando las bases para que las posteriores legislaturas den continuidad a este mecanismo y se concreten todas las recomendaciones de la CEDAW y sobre todo logremos salvaguardar la seguridad y dignidad de las mujeres y las niñas. Las prioridades antes señaladas, como podrán observar, obedecen al contexto actual que vive nuestro país. Debemos atender la violencia feminicida que acaba con la vida de numerosas mujeres. Y quisiera compartir unos datos que tenemos a nivel nacional. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre enero y septiembre del 2019 se contabilizaron 2.833 mujeres asesinadas, pero únicamente 726 están siendo investigadas o clasificados como feminicidios. Tan solo en septiembre de este año fueron asesinadas 349 mujeres, 9 más que en el mes de agosto. Se estima que diariamente mueren 10 mujeres en nuestro país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que en los 726 feminicidios registrados hasta septiembre de este año, en Veracruz han ocurrido 140, en el Estado de México 81, en Nuevo León presentan 53 feminicidios, en Puebla 45, la Ciudad de México lamentablemente 40 feminicidios, en Jalisco 36, en Sinaloa 32, Sonora 28, Chihuahua y Morelos 27 casos de feminicidio. Es muy preocupante que estas cifras aumenten día con día y con ello se normalice en nuestro país la violencia contra nosotras. Al identificar estas prioridades, las legisladoras que conformamos este grupo y una servidora nos encontramos sumamente comprometidas en promover iniciativas para dar respuesta a todas estas recomendaciones y a la vez garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres para que éstas puedan llevar una vida libre de discriminación y violencia. En las reuniones celebradas hasta ahora se ha contado con la presencia de académicas, profesionales y expertas de la sociedad civil en derechos humanos. Sus aportaciones han enriquecido nuestro trabajo en esta búsqueda de generar cambios a las normas tan necesarias para garantizarnos un país en donde caminemos seguras y donde no tengamos miedo, donde podamos vestir como nos gusta sin sufrir acoso, violencia, donde podamos vivir libres, con dignidad, donde haya acceso a la justicia, donde logremos que permee la igualdad sustantiva, donde se hagan valer los derechos. En 2020 se entregará un informe de medio término sobre los avances de las recomendaciones en el comité de la CEDAW, elaborado para nuestro país. En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres nos ha convocado a todas las legisladoras integrantes de las comisiones de igualdad de género del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados a la interacción de mesas de trabajo dedicadas exclusivamente a la discusión y monitoreo de los avances en materia legislativa de las recomendaciones hechas por la CEDAW. Este espacio se abrirá también a la Suprema Corte de Justicia, por lo cual los 3 poderes federales y distintas instituciones de gobierno generarán una sinergia no antes vista para cumplir con los compromisos internacionales en materia y seguir avanzando en salvaguardar la vida de las mujeres.
Quiero comentarles que en la Cámara de Diputados se han aprobado leyes muy importantes como es la paridad de género en los 3 niveles de gobierno. Ahorita ya se está trabajando en las leyes secundarias. La semana pasada aprobamos parte de la violencia obstétrica, todavía estamos por aprobar lo que es el parto humanizado. Mañana se aprueba la violencia política por razones de género. Ayer lo aprobamos en Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Comisión de Igualdad de Género. Mañana sube a pleno. Es una iniciativa que está muy completa. También en la semana antepasada aprobamos la violencia digital, que aquí le llaman Ley Olimpia, que voy a retomar algún tema ahí, que aquí ya se está sancionando, y en la Cámara de Diputados solamente se puso en la Ley General de acceso a una vida libre de violencia. O sea, se han estado haciendo diversas reformas a nivel federal, y una de nuestras prioridades es seguir trabajando en los avances y en el logro que ya tenemos aquí en la Ciudad de México, como es el derecho a la interrupción legal del embarazo. Hemos estado trabajando en foros en diferentes estados de la República para hablar de estos derechos sexuales y reproductivos. Es un trabajo muy arduo, pero quiero poner el dedo en la llaga. Desde la Cámara de Diputados hemos hecho un exhorto a todas las entidades federativas, o háblese de todos los congresos del Estado, para armonizar la tipificación del feminicidio como lo tenemos en el Código Penal Federal. Porque por eso también, esa es una parte de las lagunas que hay dentro de esta tipificación en otros estados de la República, que no permiten que se sancione o que se califique como feminicidio. En diferentes estados han hecho la tipificación del feminicidio a como consideran, a como creen conveniente, y no. Necesitamos que se armonice con el Código Penal Federal, y la Ciudad de México no es la excepción. Si bien es cierto, se hizo bien y ya es completo, necesitamos que se armonice con el Código Penal Federal, porque necesitamos además sancionar a todos los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia de la Procuración o Administración de Justicia, y también se le impondrían penas de prisión, será destituido o inhabilitado de 3 a 10 años a desempeñar su cargo. Ahorita, por ejemplo, lo podríamos haber implementado muy claro en el caso que pasó apenas de abril, y no se pudo aplicar porque no está armonizado como lo tenemos en el Código Federal. Otro que también sería muy importante y que es necesario, además de las sanciones descritas en el presente artículo, o sea, hablamos de la tipificación del feminicidio, del feminicida en caso de el agresor, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, ¿no? Eso tampoco está. O sea, necesitamos armonizar. El personaje que es feminicida puede estar en la cárcel, pero no pierde sus derechos sucesorios. Entonces, ahí también tenemos que trabajar. Inclusive en la 7ª legislatura yo dejé todavía una propuesta más amplia, ya no tuve yo la oportunidad de traerla ahorita, que se quedó en la 7ª legislatura, no hay ninguna diputada ahorita del Congreso de la Ciudad, pero sí sería bueno que la revisaran y que se pudiera ir trabajando para modificar en este aspecto. Entonces necesitamos, eso es una de las prioridades, la homologación de la tipificación del feminicidio en todos los estados.